Quedan un par de temas para la tertulia de hoy, jueves 16 de septiembre del año 2021. Estamos con Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Vamos a ver si nos organizamos con el tiempo. Uno de acá, que falta, y después el de afuera, que por lo menos también unos minutos debe tener en esta discusión. Primero, el presidente Luis Lacalle Pou criticó ayer a los legisladores del oficialismo que rechazan los artículos de la rendición de cuentas que crean un fideicomiso para erradicar asentamientos utilizando recursos que corresponden al Instituto Nacional de Colonización. En rueda de prensa, mientras recorría la Expo Prado, Lacalle Pou dijo: si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. El que vote a favor en el presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no. Esto se habló con los líderes de los distintos partidos, esto se habló con la coalición, esto se votó en diputados y esto va a senadores. Y es bien claro, el que quiera un fideicomiso para el asentamiento tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. Y no se puede estar en la procesión y en la misa. Así que estos destinos que eran para colonización, que no afectan su funcionamiento, son los que tenemos para hacer un fideicomiso para aquellos que menos tienen. Eso es lo que el gobierno discutió, aprobó, lo firmaron todos los ministros del gobierno y así es que vamos a seguir en el Parlamento. ¿Para dónde iba ese mensaje? La iniciativa del gobierno tiene ahora en el Senado la oposición de Cabildo Abierto. De hecho, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participó el martes de un campamento de colonos que protestaban contra la quita de fondos al Instituto Nacional de Colonización. Se hizo presente, conversó con quienes allí se encontraban. Y en ese momento coincidió con el expresidente José Mujica, que también había ido a manifestar su respaldo. En el Partido Nacional también hay diferencias. El senador Sergio Botana anunció que no va a acompañar la quita de recursos para el Instituto de Colonización y sostuvo que buscará apoyos por varios lados para que esa iniciativa promovida por el gobierno no prospere. Bueno, ¿con quién empezamos? Y con la dudida. Con la flamante de Cabildo Abierto, Cecilia. Bueno, yo primero que nada creo que acá no hay un problema, hay dos problemas. Un problema gravísimo que es el de los asentamientos que han crecido durante estos últimos años de una manera tremenda y que son condiciones indignas de vida y que ya todo lo tenemos claro y a todos nos duele y todos lo vemos. Y por otro lado, el tema de poder tener una política real de Estado de seguir radicando a la gente en el interior, de seguir manteniendo a las familias y a la población en el interior del país y en cada uno de los rincones del país, que cada vez parecen más aislados. Entonces son dos problemas, por lo menos así lo veo yo. No veo que haya un problema y tenés que estar a favor o en contra y el otro problema no existe y vemos cómo lo solucionamos. Son dos problemas que están planteados, que están arriba de la mesa y que este país tiene que tener una definición en cuanto a seguir manteniendo a la gente en el campo. Yo, por ejemplo, soy defensora de esa situación, de poder seguir manteniendo a las familias en el campo y darle más condiciones y que puedan tener todos los servicios que le puedan llegar, porque hoy mucha gente se viene del campo porque realmente se le complica cuando los gurises llegan a la adolescencia, ni que hablar cuando son más grandes. Entonces, como son dos problemas, no podemos decir solucionamos uno y el otro lo tiramos para adelante. Hay que enfrentar los dos problemas. Entonces, el fideicomiso para los asentamientos, para erradicar los asentamientos, es necesario, sí. Ahora, la financiación, yo entiendo, y además hay propuestas, que no es verdad que es la única fuente de financiación sacarle los recursos a colonización. Pero ayer el presidente estaba especialmente firme. El tono cuando hablaba de este tema no era un tono calmo, tranquilo, ¿no? Estaba molesto, claramente tenía un problema con el problema, con las diferencias que se han dado dentro del oficialismo. ¿Sabés que yo tengo un amigo que siempre escucha las tertulias, que debe estar escuchando, se llama Fernando, que trabajó siempre en el tema financiero y para mí es un crack? Y siempre me acuerdo que me decía esto: para solucionar los temas económicos hay que tener creatividad. Exacto, y el gobierno necesita creatividad. Cuando sos prisionero
del déficit fiscal y de los números macroeconómicos, se planteen esas falsas oposiciones. Acá hay que tener creatividad. Además, yo quiero agregar que el presidente dice, el fideicomiso, si le quieren solucionar la vida a 200.000 personas, a mí me parece una frase, un voluntarismo extremadamente grave para un presidente, porque este fideicomiso no le va a resolver la vida a esas 200.000 personas. Puede ser un instrumento para mejorar algunas condiciones, pero no es, lamentablemente, y se va a dar cuenta en el ejercicio de gobierno, no es soplar y hacer botella, porque primero es gente de la que estamos hablando, que capaz que quiere vivir en un lugar en donde en realidad no debería vivir nadie, por las condiciones hasta de la tierra, pero esa gente capaz que no se puede mover, y es gente, no son paquetes. Entonces, primer falacia, no le solucionás la vida a 200.000 personas con este fideicomiso. Segundo, lo que decía Cecilia, un poquito de imaginación. Porque además, si la gente del campo, la gente que está más en el horno, tiene que, por problemas económicos, irse a algún lado, ¿a dónde se creen que viene? Durante todo el siglo XX y también ahora. Y bueno, viene a engrosar los asentamientos en la periferia del área metropolitana. Entonces, en realidad los problemas incluso están interconectados, y ahí hay algo que el gobierno plantea, esta falsa oposición. Yo creo, por último, decir que arriesgado lo del presidente, porque agarró el poncho y anda a los ponchazos, pero hoy no tiene los votos. Y uno incluso puede, en tanto presidente, tener un planteo de este tipo en la intimidad, pero si lo haces públicamente, le agregás una segunda cuestión, y es que le estás pidiendo a los socios que se bajen de su posición y que públicamente queden como que se bajaron porque vos andás a los ponchazos. Le generás un problema para que se bajen, o para acordar, o para negociar. A mí me parece que este camino del presidente, si yo fuera asesor de él, le diría que no es por acá, porque la coalición con estas cosas se debilita muchísimo. Lo que pasa es que simbólicamente creo que fue fuerte esa imagen de Manini saludando a Mujica, ambos coincidiendo en ese campamento de colonos, ¿no? Le agrego, Emiliano, la Botana y Mujica, Orsi, en la movilización de los colonos también. No es la primera imagen, en realidad. Acá de Botana se habla menos, pero tiene un senador del Partido Nacional que le dice: yo no voy a votar y voy a militar en contra. Sí. Ahora, viste que Botana... Sí, está en esa postura, pero al mismo tiempo es crítico con el Instituto de Colonización, y reclama y entiende que ahí se necesita una transformación, una cosa no quita más la otra. eficiencia, mejor aprovechamiento de los recursos, menos burocracia, etcétera, etcétera. No tiene que ver. Pero digo, si me duele la cabeza, no la corto. Bueno, me toca. Ahora, Cecilia hablaba de dos problemas. Yo creo que hay tres problemas. Hay muchísimos, ¿no? Pero uno de los problemas esenciales es la migración campo-ciudad, ¿no? Es de todo el siglo XX, empezó en el siglo XX y no se ha detenido ni acá, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún país del mundo, ¿no? Entonces eso es una parte del comportamiento humano, te diré casi antropológico, que la gente se va a las capitales, a las grandes urbes, y bueno, la gente que queda fuera del campo, que no ve en el campo una salida de vida o una vida interesante, se termina viniendo a las ciudades, y bueno, y ahí empezamos con los problemas que todos sabemos y a todos nos preocupa, que son los asentamientos irregulares. Yo doy fe que una de las preocupaciones del presidente, me acuerdo en 2014, el asentamiento cero, tratar de enfrentar ese tema es un problema. Entonces el tema de los asentamientos es en sí un problema monstruoso que los sucesivos gobiernos de la recuperación democrática a la fecha no han podido solucionarlos, y que han ido creciendo pese a políticas de colonización, de relocalización de asentamientos, y bueno, y hoy está esto. Después tenemos el tema del Instituto Nacional de Colonización en sí mismo, ¿no? O sea, y ahí no se puede decir los colonos, porque colonos tenés gente que usa los campos para invernada, engordar, gente que usa los campos para recría, gente que usa los campos para tampos, gente que usa los campos para agricultura, gente que usa los campos para granja, y bueno, capaz que hay alguna otra que no se me ocurre más. Pero te quiero decir, o sea, hay muchas variables en torno a los colonos, hay muchas calidades de tierras diferentes, y por lo que estuve leyendo estos días, o sea, el patrimonio de colonización es casi tan grande como el de ANCAP. O sea, estamos teniendo una cartera, un foco de dinero y de capital, porque la tierra es capital, o sea... Pero no puedes comparar ANCAP, por favor, con... No, pero en cuanto a dinero sí. Entonces lo que quiero decir es, yo creo que había que implosionar el Instituto Nacional de Colonización, adecuarlo al siglo XXI, rediscutir cuál es la política de tierras para realmente acompasarlo a una política de relocalización de gente fuera de Montevideo, o de apoyar con otras, porque no es solo dando tierra que la gente se queda en el interior.
No, hay que cambiar estructuralmente el país. Yo creo que tal vez esta discusión incipiente en torno al fideicomiso, si sacan una plata de ahí para dársela a los asentamientos, podría disparar una discusión mucho mayor, mucho más conceptuales, como en el siglo XXI, con la tecnificación agropecuaria, con Internet, con la capacidad digital que tiene el Uruguay de llegar a todos los rincones. Ahora Antel está poniendo en todos los pueblitos que antes no llegaba señales, Internet. Las nuevas generaciones, cómo se vinculan con el campo, porque hay un dato en la realidad, yo me crié en el campo, una vez que una generación pierde el trabajo en el campo, es muy difícil que vuelva, porque tenés que saber de verdad, hay un tema de oficios que se transmite de generación en generación, de manejar la tierra, manejar el ganado, manejar todo lo que tiene que ver con el trabajo manual en el campo, ahora incorporando tecnología de primer nivel en los tambos, en las estancias, en los conteos, en los rodeos, con helicópteros, con motos, con drones, etcétera, que hay un cambio estructural. Entonces yo creo que seguimos con el Instituto Nacional de Colonización, que corresponde a la estancia cimarrona del siglo pasado, y yo creo que todo eso cambió, y yo creo que esta discusión, cuando me hablaban de que este gobierno no tenía rumbo, probablemente estamos en un momento de reajuste y de reestructuración de nuestros organismos para meternos pleno a vivir el siglo XXI. No tiene rumbo y este es el mejor ejemplo. O sea, ¿qué quiere hacer el gobierno con colonización, además de sacarle plata? Es el mejor ejemplo de que no hay rumbo. Así como está no funciona. Así que está bien, pero el impuesto que puso Mujica no funcionó porque no pararon los asentamientos, la gente no se relocalizó en el campo. Entonces, así no funciona. No están así. Pero la respuesta del gobierno no puede ser no funciona, recorto, cierro, Estado malo, lo público está mal, porque lo que muestra es que no tiene un proyecto para colonización, no está planteando nada, salvo sacarle plata. Es que para mí el tema de erradicar la gente en el interior, que obviamente no es solamente darle la tierra, sino los servicios, y por ejemplo, no es verdad que no funciona en todo el mundo, porque en Europa, por ejemplo, hay un sistema de la Comunidad Económica Europea que lo que hace es le paga a la gente por quedarse ahí, le exige condiciones ambientales, le exige la seguridad alimentaria para la propia comunidad. O sea, existen modelos, no es verdad que no existen. De hecho, Brasil tiene un modelo también que es muy interesante, que tiene que ver con un banco que está creado específicamente para subsidiar, donde la gente le puede pagar hasta en mercadería. El tema no está ahí, el tema es que no es una política que un gobierno pueda solucionar, es una política de Estado. Uruguay tiene que definir si deja o no deja a la gente en el interior, y si le empiezan a sacar la plata a colonización, que ya viene como una carreta, porque no salen los certificados para las ventas, no salen las situaciones en colonización. La historia de estos años ha sido eso, no salen las adjudicaciones, la gente espera años las adjudicaciones, es mucho más fácil que los saquen de la tierra que los dejen ingresar. Claro, pero entonces hay problemas y en ese terreno de que viene flojo, viene con problemas colonización, también del otro lado se señala, hay cantidad de tierras que no han sido asignadas todavía. Y claro, porque tienen un atraso. Y que, por ejemplo, están improductivas, en mal estado, sin mantenimiento, son un peligro en épocas de sequía, etcétera. Y hay listas de gente para entrar, por eso. Y por otro lado, tiene, tierras en zonas que no tienen sentido que sean de colonización y que incluso ahora están pensando vender, ¿no? En la costa, predios en la zona de la costa. Pero ¿no? es que es parte de la reestructura que se tiene de la colonización. En otras zonas. Por supuesto, pero en realidad el problema de fondo... Pero una parte de la discusión va por ahí, que todavía... Cuando se habla de que se le van a sacar recursos, todavía tiene tierras que no entregó, que no distribuyó, y por otro lado tiene tierras que no debería tener y que conviene que venda para tener otras tierras para distribuir. Está bien, pero también tiene tierras para adquirir, y si vos le sacás los recursos, en realidad lo único que haces es trancás la rueda que ya viene complicada. Bueno, esa por lo menos es mi visión. Pero, primero ese planteo de que la plata está en colonización para un problema que en los últimos años, a mí me parece que lo que terminamos de los gobiernos frente a Plista con la cantidad de asentamientos, me parece que es un problema crítico, pero que se multiplicaron en este periodo también. Pero, ya que estamos buscando plata, bueno, hay 2.600 millones de dólares de aumento de depósitos de un grupo del 2% de los uruguayos en los bancos uruguayos. Pero escúchame. En 7 meses. ¿Quieren buscar plata? Ahora, yo también te puedo decir, si querés buscar plata, en cualquiera de las unidades ejecutoras del presupuesto hay plata para sacar. ¿Por qué le vas a sacar? Pero no hay que hacer, no es la alternativa. La alternativa es no seguir siendo prisionero nada más que de eso, es una obsesión. Todas las veces que esa obsesión se hizo, ¿qué pasa? Colonización es el Estado. Y en la mentalidad del herrerismo, de la calle, el Estado es absolutamente mala palabra. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo los colorados, que son inventores,
¿no? del instituto, que hicieron un aporte importante, la miran así como, es decir, es la desaparición, incluso idealmente, del concepto de colonización. Colonización como concepto es un buen concepto en un país donde es notorio que la producción agropecuaria tiene un enorme papel y va a seguir creciendo. Mira, además no es solo crítica, porque en el caso de Malini se están haciendo propuestas, ¿no? Porque no sé si lo vieron, que tiene que ver con la plata que viene para la reactivación de la pandemia del FMI, que son 585 millones de pesos, que sin usar esa plata, con lo que el Estado después tiene que reactivar de letras para sostener la economía, y el interés lo da 7%. Eso, y que da para la parte de los asentamientos, son 40 millones. Entonces, hay creatividad y debe haber otros modelos. Seguramente hayan... el 3 por mil de los 2.600 millones. Seguramente hayan otros modelos de dónde sacar, así como ese. Y sacás de acá esto, sacás de acá, y es mucho, mucho más interesante que poner hoy, sacarle el dinero a algo que en realidad, si lo siguen reactivando y si siguen colocando servicios, vamos a empezar a solucionar un tema que además hubo compromiso de campaña en solucionar, Claro. que es que la gente esté bien en el interior y que no se venga a las ciudades, porque no es solo la zona metropolitana de Montevideo, como bien decía Martín, sino a todas las Como metrópolis. Partido Nacional, no digo como herrerismo, como Partido Nacional es una de las cosas que más me extraña, ¿eh? Porque si hay algo que tiene como historia, es una relación particular con el interior, y el interior es en una proporción enorme la actividad agropecuaria. Bueno, Botana se dio cuenta. Y así Botana en el discurso justamente lo que hace es defender la trayectoria, la historia del wilsonismo. Él habla mucho del wilsonismo. Obvio. El wilsonismo y sector del Partido Nacional a favor del Instituto de Colonización. Tomó esa bandera, con el énfasis también en que hay que reformar, que hay que dotar de eficiencia. Ahora, pero también de algún modo en ese discurso y en otros, a propósito del Instituto de Colonización, aparece el término creatividad, ese que ustedes manejaban sobre cómo sacar recursos para asentamiento. Aparece, por ejemplo, dice Adolfo desde la audiencia: la compra de tierras como forma de mantener la actividad del Instituto de Colonización cambió a partir del momento en que las tierras subieron tanto de precio, porque ese es un fenómeno que se ha dado en Uruguay en los últimos tiempos, ¿no? Tiene entonces prioridad con otro precio. Claro, pero digo, eso está bien que sube ese precio. Sube el precio ha subido como ha subido el precio de la tierra, es una exigencia mayor para el Estado, entonces la compra. Entonces dice el oyente, hoy hay formas más económicas de abordar el mismo tema, el tema de la Sí, pero con la colonización ahí tiene la prioridad y tiene otros precios, no. Hay más gente que pide que posibilidades de hay gente dar. listas, hay gente que pasa un año esperando y después hay un sorteo y ni siquiera aparece en la lista. O sea, no es tan sencillo. Yo insisto en mi concepto de que esta es creo que ya como está planteado y ya que está Botana, Sebastián da Silva también está muy fuerte con este tema, el MPP, Mujica, bueno, salió el planteo del PIT-CNT ayer, estuvo arriba de la mesa. O sea, creo que esto amerita una discusión que podría ser mucho más grande, que sí o sí requiere para mí una reestructura total del Instituto Nacional de Colonización, por lo que estuve hablando, por lo que estuve escuchando y por mi pasado cuando tenía que ver con ese mundo. Y estaría buenísimo que lo tengamos por lo alto. No sé si sucederá. Sí, sin recorte, ¿no? Sin la amenaza de un recorte. Lo que pasa es que los asentamientos hay que solucionarlo. La plata para el fideicomiso tiene que estar. Para mí lo importante es que tienen que sacarla político, de otro lado. Y si van a sacar de ahí, que lo saquen una parte nada más, pero tienen que sacar de otro lado. Hay que ser creativos. Sí, pero además en este caso yo creo que cometió un grave error político, porque no creo que eligió bien el interlocutor para decirle, bueno, si quiere tal cosa, hay que hacer tal cosa, y si no, no se hace. Porque está cuestionando cosas más importantes que simplemente el tema de colonizaciones. Daniel, ¿qué te quedaba, decías? No, que sí, que necesariamente hay que ir a una reestructura, hay 31 gerentes, o sea, claramente no está funcionando y no venía funcionando el periodo anterior, y bueno, es el momento hace 19 meses que gobiernan ustedes, cámbienlo. Pero no es una excusa que la burocracia no funcione a que la gente no tenga capital para tener tierra. ¿No? Ponemos los puntos suspensivos, así dejamos tiempo para el último tema que tenemos ahí esperando en las gateras. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia.